yo no sé con la arquitectura, pero estudiar fotografía no sirve de mucho, al menos donde yo estudié. A lo mejor los niños ricos estudian en otro sitio que yo no, a lo mejor es mejor. Igualmente, yo conozco gente que ha estudiado en universidades de Londres, de Santa Bárbara, de no sé dónde, y es lo mismo. Al final, Lo que es la docencia, ¿no? La enseñanza. lo que es, sí, hay muchos buenos fotógrafos hoy en día. Fotógrafos con mucho talento en el mundo. Pero al final, ¿quién es que va a conseguir tener un buen sueldo cada mes de la fotografía? El que piensa en el negocio, creo yo. Fotografía de arquitectura no tiene nada que ver, por ejemplo, con una fotografía de moda. Sí, sí. Los objetivos, la manera de captar el espacio. Sí. Hay muchos fotógrafos de arquitectura que son arquitectos, pero yo no he tenido ese lujo. Yo vengo de ser fotógrafo. Y muchos arquitectos que estudian arquitectura no ven el tirón en la arquitectura porque es un mundo diferente, ¿no? Es más lento. Sí. Tienes que trabajar en empresas por más tiempo. Claro. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos a un viejo amigo con nosotros, Arturo Sánchez. Nos conocemos de hace muchísimos años. Para mí es el mejor fotógrafo con el que he trabajado. Estoy seguro que será un podcast realmente interesante. Veremos su visión de la fotografía, su visión del diseño. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Arturo. Gracias, David. Un placer. Y como empezamos cada podcast, Arturo, ¿quién eres? Para los que no te conozcan y sobre todo, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿No? ¿Cómo has llegado a este nivel de fotografía que ahora estás en Los Ángeles? Ahora revisaremos un poco tu trayectoria, ¿no? Pero ¿cómo surgió esto? Bueno, pues yo me llamo Arturo y bueno, yo he ido a Los Ángeles porque mi mujer está allí, no es que haya triunfado tanto. Vamos a ser realistas. Bueno. Yo aprecio tus comentarios y tus alabanzas y valoro que tú... te agradezco que me valores, pero yo tenía ganas de moverme de Mallorca porque he vivido aquí 35 años. Y todo el mundo que no está en Mallorca o la gente que toma vacaciones aquí en Mallorca siempre dice, wow, Mallorca es lo mejor. Incluso la gente que vive aquí, es lo mejor Mallorca. Pero cuando estás 35 años, yo viajaba a veces y tal, pero me sentía un poco que se me quedaba pequeña en temas psicológicos, ¿no? De decir, wow, tío, pues ahora... Incluso tonterías como, yo qué sé, un fin de semana me quiero ir por ahí con el coche, no te puedes a ningún lado. Estás limitado, ¿no? sí. Pero bueno, yo me fui más que nada allí a Estados Unidos, yo sigo haciendo de fotógrafo y videógrafo allí en Estados Unidos, pero me fui más que nada por el tema de mi mujer, pero estoy muy contento, es otro mundo, es muy diferente allí. La percepción, me imagino, del proyecto, ¿no? De lo que es la cultura del diseño también entiendo que es diferente, Sí. ¿no? Cuesta más aquí, ¿no? Ahí está más reconocido tu trabajo. Allí es que es un tema muy diferente tanto como el diseño, el tema negocio en general, yo creo que es muy diferente porque en sitios como España y sobre todo en sitios como Mallorca, yo lo que me he dado cuenta es que lo que funciona muy bien y más que en otros sitios, el boca a boca. Ya, siempre lo hablamos. Sí, Sí, ¿verdad? El boca a boca, a quién conoces, con quién has trabajado, allí también, como en todos lados, pero aquí lo veo más aparente. ¿Pero dirías que es porque no hay un interés real en lo que es el trabajo? ¿No? Porque en realidad a lo mejor en Los Ángeles se valora muchísimo más lo que es tu trayectoria, te analizan más y aquí pues es una recomendación particular, pero tampoco se le da tanta importancia a lo que es el trabajo que estás realizando o el valor añadido que le puedas dar a eso. Sí, allí es más la meritocracia, como si eres bueno, y incluso te diría que en Los Ángeles es más parecido que aquí, pero en ciudades como en Nueva York, ahí sí que no le importa mucho, no le importa tanto quién eres y de dónde vienes, ¿no? Sino a ver lo que has hecho, ¿no? Pues debería ser así. Sí. ¿No? Debería ser así. ¿Y crees que hay otra percepción de lo que es la fotografía o el diseño o lo que pueda aportar? Porque sí. siempre lo hablamos, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años. Mucha gente no le daba ningún tipo de importancia en poder lo que es reflejar su trabajo de una manera profesional, que es lo que hace. Yo entiendo que en otras localizaciones, a lo mejor como en Los Ángeles, Estados Unidos, la competencia es mucho más feroz que aquí y a lo mejor pues tienes que tener una imagen corporativa mucho mejor, mucho más profesional, y ahí pues lo que es la fotografía interviene, y aquí pues está como un poquito más diluido, parece, no lo sé. Es verdad. Es así, ¿no? Yo veo que no solo en la fotografía, sino en todos los temas artísticos, allí se valoran más.
Lo han notado al estar ahí, ¿no? Sí. Pero es un tema cultural. Sí. A mí siempre pregunto porque me crea curiosidad. Yo visito muchos sitios por trabajo, me doy cuenta, tengo esa percepción, pero al final no estoy más de 2 semanas. Es decir, no puedo tampoco darte una valoración real. Tú lo notas ahí, ¿no? En el día a día. Sí, no es que no es otro mundo, es lo mismo que aquí, pero sí que se valora más. No es que sea todas las reglas sean totalmente diferentes, pero sí que... Y hablando de trabajo, ¿has notado diferencia en lo que es el trabajo que fotografías de ahí o de aquí? ¿Cuál dirías, te ha sorprendido para bien o para mal? El tema del diseño allí, yo como fotografía, arquitectura y diseño, el tema del diseño allí, lo bueno que tiene es que hay mucha diversidad. Aquí en Mallorca hay diferentes tipologías. Aparte de ti, que tú haces proyectos diferentes, pero el resto, no es por hacerte la pelota, pero el resto hay muchos arquitectos interioristas que hacen lo mismo unos que otros. ¿Por qué? Porque trabajan para temas comerciales, para promotores y como venden casas que es un producto, ¿no? Sí, al final la demanda de aquí a veces es muy concreta, se asocia mucho a lo que es el ambiente mediterráneo y todo tiende a ir a una misma dirección, pues a un profesional a lo mejor como a ti te llega incluso como a no aburrir, pero siempre es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Y en Los Ángeles, pues como hay más diversidad y la calidad del proyecto, ¿cómo la ves? Sí, hay buenas calidades. ¿Hay nivel? Sí, a hay veces buenas ves calidades, algún programa o ves algún proyecto y no, pero sí que hay calidad. Pero es que hay mucho de todo porque allí hay, nada más que en el condado de Los Ángeles hay 20 millones de personas. Imagínate cuántas viviendas de lujo hay y todo. Sí, no, lo bueno de allí es que hay viviendas mid-century, viviendas... ¿cómo se llama en español? Viviendas de neutral y todo esto. Y se mezcla con lo nuevo. Y en lo nuevo, pues allí no es solamente las viviendas de promotor, sino hay las viviendas de gente que vive allí, gente que trabaja en Hollywood, ejecutivos, gente de empresas, ¿no? Y cada uno se hace la casa como quiere, o el edificio, la arquitectura que hay. Bueno, aparte de la arquitectura, pero en cuanto hablamos de casas, cada uno tiene un estilo diferente y hay mucha diversidad. Y cuando ya lo mezclas con la ciudad, y la gente también, cuando piensa en Los Ángeles, no tiene que pensar en el centro, porque Los Ángeles es una ciudad que no es centro, es muchas ciudades que se juntaron. Y es súper extenso. Y te vas a cada zona y es totalmente diferente la arquitectura, el diseño, la ciudad en sí y la gente. ¿Y cómo te surgió la idea de la fotografía? Porque ahora has acabado en Los Ángeles, profundizaremos en los proyectos que estás haciendo, los que ya has hecho aquí, pero ¿cómo empieza esto? ¿Cuándo decides voy a ser fotógrafo? Pues yo no sé por qué, desde que era pequeño, yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tengo, porque no me acuerdo cuando tenía 1 año o 2, pero cuando tenía 3 años yo ya me acuerdo de algunas cosas. Los primeros recuerdos que tengo yo de mi vida es que estaba dibujando todo el día. Y bueno, tú también... Sí, parecido. Parecido, ¿no? Supongo, también viene de dibujar. Pues dibujando todo el día las tortugas ninja, el Son Goku y todas estas cosas. Y boom, y venga, pero a nivel obsesionado. Yo siempre he sido me obsesiono bastante, profundizo en todo, se ve desde pequeño. Y no sé, mis padres me dejaban ahí dibujando todo el día, pero todo el día, ¿eh? Bueno, también salía afuera y tal, pero... Sí, está bien. Y no sé, y un día pues mi padre me dio una cámara de carrete y tal, y estudié fotografía y vídeo. A mí me gusta más el vídeo en realidad, pero estudié esto y una cosa te lleva a la otra. Y creo que es parecido la fotografía a dibujar, a pintar. Pero claro, tú estás en un nicho muy concreto. Sí. Nos conocimos, me lo explicaste. Tú decidiste solo fotografiar arquitectura. Sí. No, porque... Sí. Perdón. No, digo que yo creo que ha sido una casualidad porque aquí en Mallorca hay mucho tema inmobiliario. Yo empecé con el tema de inmobiliario, de fotografía inmobiliaria. Y cuando yo empecé, lo bueno también que no había casi fotógrafo inmobiliario. Pues, era un buen momento para empezar eso. Y esto me llevó a arquitectura. Ya me cansé de hacer fotos de inmobiliaria. Son diferentes. Sí. Más rápidas, no te dejan... Sí, te tiene que gustar, pero yo ya me cansé. Y decidiste especializarte en arquitectura. Arquitectura, interiores y estas cosas, sí. Y para arquitectura fuiste autodidacta. Sí. ¿No? Sí. Bueno, aún estoy aprendiendo. Sí, pero la fotografía de arquitectura no tiene nada que ver, por ejemplo, con una fotografía de moda. Sí.
los objetivos, la manera de captar el espacio. Sí. Hay muchos fotógrafos de arquitectura que son arquitectos, pero yo no he tenido ese lujo. Y bueno, ese lujo o no lujo, pero yo vengo de ese fotógrafo. Y muchos arquitectos que estudian arquitectura no ven el tirón en la arquitectura porque es un mundo diferente, ¿no? Más lento. Más lento, claro. Sí. Tienes que trabajar en empresas por más tiempo. Más lento, claro. Sí. Y algunos se meten yo conozco más de uno, tanto aquí como en Estados Unidos, como en cualquier sitio. Conozco varios. Pero bueno, yo vengo de la fotografía y todavía estoy aprendiendo, nunca se acaba de aprender. Pero sí, a mí no me gustaría hacer fotos de otra cosa que no fuera de espacios. No solo espacios, pero la conexión de espacios con la sociedad, con gente, ¿no? Pero... ¿Cómo preparas? Aquí hay un montón de gente que seguro que le interesa lo que estás hablando y le interesa la fotografía. Es decir, ¿cómo preparas un shooting de una vivienda? Porque no tiene nada que ver con el dinamismo que tiene, por ejemplo, lo que es un shooting de moda, con gente en movimiento, todo mucho más rápido, muy volátil, mucho menos técnico. Sí. Yo el recuerdo que tengo cuando he trabajado contigo es que lo tienes todo súper controlado. Sí. La influencia de la luz, las técnicas, los ángulos... Bueno, nosotros ahora mismo como productores nos vendemos más como productoras, no como fotógrafos. Hacemos producciones de fotos, de vídeo, pero tenemos diferentes líneas, ¿no? Pero todo basado en el diseño. Pero en cuanto a lo que tú dices de una sesión de arquitectura, ya sea de un edificio o de una casa, como tú bien has dicho, lo más importante es tener un conocimiento del recorrido de la luz. Y no solo el recorrido, sino de cómo afectará en tema forma y estética a la arquitectura. Entonces, tú vas a tener unas preferencias de cómo te gusta representar cada espacio, y también cuando tú tienes unas preferencias, unas normas tuyas, también yo creo que al menos a mí me gusta también romperlas a veces, ¿no? Pero la luz es muy importante. Hay que hacer un estudio de luz, que esto es básico, el recorrido de la luz, y vas teniendo en cuenta por dónde se va moviendo, porque no es lo mismo hacer fotos de un interior cuando no hay ninguna luz o cuando pega un poco de luz. Te puede interesar. Claro. Tienes que tener en cuenta ver qué es lo que quieres en cada espacio. O por ejemplo, si tú vas a hacer una foto de un interior de afuera para adentro, a lo mejor no te interesa que te entre luz porque va a tener muchas sombras que te distraen, y hay muchas variantes. Antes de continuar con el podcast, quería hacer referencia a la importancia que tiene la iluminación en un proyecto. Es fundamental. Como ya sabemos, en un proyecto tenemos que jugar siempre con la luz natural, de nuestro gran aliado. Pero al no tenerla, ¿no? O al atardecer, al anochecer, necesitamos iluminar correctamente, necesitamos crear esta escala, esta conexión entre lo que es la luz natural y la luz artificial. Y ahí entran nuestros amigos de Worldlight. Les damos las gracias, muchísimas gracias por apoyar nuestro canal. Esto nos ayuda a crecer, a poder traer mejores invitados y, bueno, avanzar exponencialmente. Así que os recomiendo que ante cualquier duda visitéis su espectacular showroom. Os van a asesorar, os van a enseñar las tipologías de luminarias, cómo se debe iluminar, cómo se debe crear esta escala, esta conexión entre lo que es la luz natural y la luz artificial, y mezclándola con diferentes puntos decorativos y jugar incluso con iluminación invisible. Así que muchísimas gracias, Worldlight. Tienes que conocer muy bien la casa. Sí. Tienes que conocer a la persona a lo mejor que la ha diseñado. Sí. Tienes que tener un entendimiento. Es mucho trabajo, porque la gente a lo mejor se cree que es llegar con la cámara a empezar a hacer fotos y no tiene nada que ver. Exacto. Tienes que entender el proyecto, saber las dimensiones que tiene, los espacios, los ángulos, para poder sacarle el partido. Sí. Porque hay mucha diferencia de una foto bien hecha o no, que plasme lo que tú has querido representar. Yo creo lo más importante al final, cuando es lo que tú dices, hay que planificar. Siempre vamos a ver el proyecto, estudiarlo antes de hacerlo, días previos, pero también es importante, no sé cómo explicar, hay que tener una conexión con él. Cuando tú estás haciendo fotos, ya sea si tú trabajas solo o con el cliente o con otra gente en tu equipo, tienes que poder reaccionar, ¿sabes? Tienes que tener aparte, la experiencia es muy importante, ¿no? Porque no hace falta, aunque no hayas dormido bien, tú tienes que hacer un buen trabajo ese día, y eso se basa en la experiencia. Pero lo que quiero decir que hay un elemento extra que no sé cómo explicar, lo que tú tienes que estar conectado
muy concentrado. La sensibilidad que tienes por el espacio. Claro, porque tú puedes planear mucho un proyecto, puedes planear las tomas que vas a sacar y todo, pero hay veces tienes que improvisar también. Y hay cosas que solamente las ves cuando tú estás ahí. Y eso es importante. Y a veces juegas con formas, a veces juegas con funcionalidad del espacio, con los requerimientos del cliente, pero es muy importante estar presente. No, porque tú has dicho que has estudiado fotografía. Entiendo que lo que estudia fotografía te permite tener unos conceptos básicos de cómo utilizar una cámara, pero después la manera tú representes el espacio es totalmente autodidacta. Es práctica, práctica y práctica, ¿no? Yo no sé con la arquitectura, pero estudiar fotografía no sirve de mucho, al menos donde yo estudié. A lo mejor los niños ricos estudian en otro sitio que yo no, a lo mejor es mejor, pero no lo sé. Igualmente yo conozco gente que ha estudiado en universidades de Londres, de Santa Bárbara, de no sé dónde, y es lo mismo, al final. Y el tema también, no sé si... Te voy a cambiar un poco de tema, pero es que al final es marketing todo. Lo que es la docencia, ¿no? La enseñanza. Lo que es, sí, hay muchos buenos fotógrafos hoy en día, un montón. Fotógrafos con mucho talento en el mundo, pero al final, ¿quién es que va a conseguir tener un buen sueldo cada mes de la fotografía? El que piensa en el negocio, creo yo, ¿no? Claro. Sí, bueno, en el negocio, y también tienes que aportar para tener un buen sueldo, que luego entraremos en el tema de honorarios, compararemos a España con Los Ángeles, pero tienes que poder ofrecer algo diferente. Que la persona que te contrate, yo lo veo así del punto de que yo contrato al fotógrafo, ¿no? A mí lo que me interesa cuando contrato a un fotógrafo es que lo que yo he diseñado o he desarrollado encima lo pueda difundir con una estética mucho, bueno, o con la estética idónea, porque no es lo mismo con un ángulo perfecto y la luz perfecta que lleva eso tiene ahí, sí. Yo creo que la simplicidad, el gusto, queda como muy chulo decir, no, pues el gusto es muy importante. Porque el gusto, cuando habla de gusto, lo que pasa con el gusto es que es muy difícil de enseñar a otro. Claro. ¿No? Sí, no sé cómo... Yo no te digo que yo tenga más gusto que otro, pero yo lo que creo que lo que a mí me ha ido bien, o lo que a ti te ha ido bien como artista, ¿no? Lo que nos ha ido bien, es que yo creo que tenemos un gusto específico y que a otra gente también le gusta lo que hacemos, ¿no? Pero hay artistas que no tienen esa sensibilidad a lo mejor tan desarrollada, ¿no? Tú has dicho o diferente. Una cosa que es el punto obsesivo. Sí. ¿no? Ese punto es fundamental porque tú estudias fotografía y lo que dices sirve de poquito. De poquito significa que puedes utilizar las cámaras, etcétera, tienes unas nociones básicas. El primer paso, claro. Pero lo importante después es cómo tú puedes darle ese valor diferencial y ahí entran horas y horas y horas de estudio y práctica, ¿entiendes? Sí. Porque al final tú te he visto hasta en patines por dentro de casa. Ah, sí. Unos aparatos rarísimos. Sí. Hay que innovar. Yo cuando hacemos tema de vídeo, cuando empecé el tema de vídeo hace 15 años, iba a YouTube. YouTube era prematuro. O YouTube o Vimeo. Yo ponía vídeo de arquitectura y solo había vídeo de renders. Y parece que no hace mucho, 15 años no hace mucho en realidad, pero había vídeo de renders o algún vídeo de media hora o de una hora de un arquitecto hablando así todo el rato. Poca cosa. Había algún vídeo inmobiliario y eso sí que había algo, pero en plan arquitectura. Y el tema que tú has dicho, patinete, pues sí, utilizamos diferentes... Siempre he intentado innovar y... Y tú viste el nicho ahí y te pusiste a trabajar. ¿Y cómo captaste tus primeros clientes? Porque el principio es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo en un punto tan artístico que es un portfolio. Sí. Cualquier artista necesita un portfolio y sabemos siempre que los primeros trabajos a plasmar son los más complicados, ¿no? Porque cuando tú te presentas, muchas veces tienes prácticamente que trabajar gratis, tú lo sabes. Sí. Porque no has hecho nada demostrable, aunque tú sepas que lo vas a hacer bien. ¿Cómo empezaste? También te voy a decir, ahora te comento, pero la fotografía es más accesible que otras cosas. Por ejemplo, lo que tú haces es mucho más difícil para hacer los primeros proyectos. Sí, pero la fotografía también, para coger un proyecto importante, tienes que enseñar y decir yo soy capaz de hacer esto y que apuesten por ti. Tienes razón. Hay muchos fotógrafos también, muchísimos, pero específicos pocos. Sí. No, pues... creando portfolio, ¿no? El tema aquí, no, cuando empiezas, no es decir yo voy a trabajar de gratis, sino
tú a lo mejor tienes un contacto, un cliente, y en vez de decir, yo te hago esto de gratis, el tema no es ese. El tema es que tú le dices, yo tengo esta idea, yo quiero hacer esto, esta foto a mi manera, claro. Y me abre las puertas a tu edificio para que yo pueda hacer aquí un trabajo para mi portfolio. Entonces, ellos lo pueden utilizar, ¿no? Pero bueno, sí, hablando así en términos generales, pues tienes que tener portfolio, trabajar de gratis y tienes que tener un portfolio sólido de lo que tú quieres hacer. No te van a llamar, incluso, es que nunca te van a llamar a hacer un trabajo de algo que no tiene en el portfolio. Y incluso hay clientes, yo que estoy en el mundo de foto de arquitectura, no te van a llamar si no tienes ese tipo de viviendas que tu cliente quiere. Específica. Porque van a llamar a lo mejor a otro que tiene más portfolio de ese tipo de vivienda o de edificio, ¿no? Eso lo he visto también, en general. Sí, yo creo que hiciste muy bien porque al final te hiciste con la mayor parte del negocio aquí de lo que era fotografía de arquitectura en Mallorca. Al final eras el fotógrafo referente. Sí, hay varios fotógrafos, pero sí que sin quererlo casi, pues al final hubieron varios factores. Un sitio pequeño. Es verdad que siempre vienen también fotógrafos de afuera, pero tampoco tanto. Y un sitio pequeño. Y yo creo que por defecto mucha gente piensa, pues Mallorca es pequeño, tengo que hacer un poco de todo, porque si no, no voy a poder vivir. Lo de siempre. ¿No? Es como tú también, que tu estilo es muy específico. Sí, sí, está claro. Y a lo mejor otros compañeros tuyos piensan así también, ¿no? Tengo que hacer un poco de todo, porque si no... Es que la recomendación que recibes siempre, ¿no? Cuando tú empiezas, pues la recomendación generalizada es, no, tienes que adaptarte, esto no va a gustar aquí. Exacto. Bueno, pues al final tienes que llegar a un tanto por ciento muy pequeño. Sí. Y siempre hablamos de la valentía un poco y la paciencia que la tienes que tener. Es decir, solo fotografía o arquitectura. Al principio es complejo porque tienes que... Dice, hostia, pues... Tienes que facturar. Ahora me piden hacer foto de una boda y tengo que decir que no. Claro, me piden hacer no sé qué y... Ese es el punto. Claro. Ese es el punto diferencial de tenerlo claro y tener paciencia, que es creo donde falla la mayoría, ¿no? Y después ir cogiendo experiencia, como tú has dicho. ¿Cuál fue el primer trabajo relevante que dijiste ahora sí? Pues mira, yo te voy a decir que yo creo que así el primero... Ha habido muchas etapas, ¿no? Sí, muchos escalones, pero uno que recuerdo mucho, el piso este de aquí arriba de la esquina, tu proyecto. Sí. Yo me acuerdo que... Y fue a través de Rafa, personaje. Sí. Y me acuerdo porque, no sé qué, por qué no me acuerdo, salí en la tele o algo así. Sí, tuvo bastante difusión porque hace 10 años creo ya de eso. Más de 10, como 15, sí. Más de 10 y eso al principio no había nada parecido en ese momento. Sí, y no había tanto internet y todavía la gente alguna miraba la tele. Y Rafa estaba mirando el telediario ese día. Y se ve que... Y yo salí en el telediario porque no me acuerdo por qué me sacaron ahí, trabajando en el telediario de Mallorca. No me acuerdo, algún contacto, no me acuerdo. Y Rafa me vio y me recomendó a ti. Y yo me acuerdo que yo ya estaba haciendo arquitectura, inmobiliaria y tal, pero me acuerdo que ese proyecto fue como el antes y el después. A partir de ahí quedaron muy bien, la verdad que sí. Bueno, y me ahora se podría hacer mejor. Bueno, pero en ese momento es que ha llovido mucho y a partir de ahí empieza a arrancar, ya te llaman. Y luego hiciste también el Palacio de Congresos, creo, ¿no? Te llamaron, ¿no? Sí, el Palacio de Congresos. Lo que hice en el Palacio de Congresos también, le metí publicidad en Facebook y la gente, como había tanta polémica, bueno, cogía movimiento cada vez que metía ahí, bueno. Y sin publicidad también. Vale. Sí, como miles y miles de comentarios. Sí. Yo dije, ¿os gusta el palacio? ¡Bum! Y eso pegó una bomba, sí. Una locura, ¿no? Bueno, es que la arquitectura y un diseño siempre tiene controversia, es imposible que guste a todos. Y tus fotos también lo mismo. Habrá gente que las verá y dirá, son muy frías, habrá gente que le van a enamorar, pero creo que tampoco se te tiene que desviar de tu camino. Exacto. Y tú luego arrasas, digamos, lo que es Mallorca y Baleares y ya empiezas a mirar. Siempre has comentado que te querías ir a trabajar a Estados Unidos. Siempre lo tenías un poco en mente, lo tenías ahí, siempre lo decías. Yo estaba hablando hace poco con mi mujer porque yo le dije, yo creo que el tema de visualización es importante, ¿no? Sí. No solo como persona, ¿no? Sí. Mi mujer, ella contactó conmigo, ella es fotógrafa también, empezó a hablar conmigo de la nada.
en el año 2020, creo, 2019, algo así. Y digo, y tal, y no es que yo estaba buscando una mujer de Estados Unidos, pero Pero se dio. se dio. Pero querías irte ahí. Sí, quería, desde pequeño, porque yo patinaba antes en skatepark y estas cosas, y ahí en Estados Unidos es como la meca, ¿no? Aparte de Barcelona, es la meca. Y el tema, siempre según qué cosa, siempre viene de Estados Unidos, ¿no? El tema de entretenimiento y de esto de skate, patines y tal. Y digo, guau, yo he Estados Unidos. Y fui en el 2014, fui de viaje y me gustó bastante a Los Ángeles y otros sitios. Ahora es diferente, ahora un poco diferente. Pero sí. Y parece, yo creo que el tema visual, yo siempre decía, algún día. Pero no te daban la visa. Yo me acuerdo que tú lo intentabas. Sí. Imagínate la diferencia que hay, que aquí entra todo el mundo sin ningún tipo de control y para irte a Estados Unidos, tú que eras un profesional súper reconocido y premiado, no te dejaban... No, no lo intenté, no lo intenté. No. No, Vale. cuando fui, tardó un tiempo, porque me casé, tardó Claro. un tiempo para tramitar. No, pero no lo intenté yo nunca. No, La visa no... No, nunca. Es que estaba ocupado aquí con trabajo y tal, pero lo hubiera intentado. Yo he pensado, algún día pues estaría guay, estoy un poco aburrido aquí y tal, pero... Y acabas en Los Ángeles Sí. y ahí, quieras o no, vuelves a empezar de cero. Cero clientes, Bueno, sí. con un portfolio muy potente. Sí. ¿Y cómo es? Llegas ahí y empiezas pues a presentarte, ¿no? Yo creo que ahí bueno, todavía no es que tenga tantísimo trabajo allí, pero tampoco pasa nada, porque a veces cuando estás muy establecido, como te acomodan demasiado, ¿no? Pero estoy contento donde estamos, pero al principio pensamos, ¿cuál es nuestro punto diferenciador, ¿no? Igual que la misma filosofía a lo mejor que cuando yo empecé aquí, el punto diferenciador, pues el tío puede hacer arquitectura. A lo mejor tengo un poco más de portfolio que otra gente que hace un poco más de todo, ¿no? Pues allí nosotros ya lo teníamos claro, pero ha funcionado. El punto diferenciador es que nosotros hacemos vídeos de arquitectura y diseño. Y no todo el mundo, hay gente que hace vídeos, ¿no? Pero no todo el mundo está tan especializado. Y esto es lo que nos está sirviendo. Estamos haciendo, aparte de arquitectura, campañas de diferentes temas de mobiliario de casa, de colchones, de grandes marcas, alguna grande marca así, y cosas así, o de arquitectos. Y eso es lo que nos ha hecho un poco distinguir, porque allí hay muchos fotógrafos de arquitectura y hay muchos fotógrafos buenos. Claro. Porque Los Ángeles es una ciudad de diseño, pero de hace décadas, ¿no? Allí tú conoces, hay un fotógrafo, Julius Schulman, que es de los primeros fotógrafos de arquitectura, no sé si del año 60 o 70, 80. Y este tío era de los primeros del mundo, así es el fotógrafo más reconocido del mundo, ya murió, y sale de Los Ángeles, de las case studies, de fotografiaba las... Que hay una cultura. Sí, hay una cultura de diseño, de fotografía, y es muy competitivo. Y yo si no ofrecía nada diferente, y también por el tema de vídeo, como saben que nosotros hacemos vídeos de diseño, enganchamos trabajo de fotografía, porque es una productora al final, ¿no? Y sí, eso es lo que nos ha hecho diferenciarnos un poco más. ¿Y con el cliente nos da alguna diferencia respecto aquí o con lo que son honorarios o concepto de trabajo muy diferente? Allí, el tema de honorarios allí es bastante más alto, pero el nivel de vida es más alto también. Yo no sabría decirte... Es que allí el tema de vida es más alto. El tema de seguros, todo tiene que estar asegurado allí, porque allí, yo qué sé, aquí también, pero si cada vez que hago un reportaje de fotos, tengo que tener un seguro de por no sé cuántos miles de cientos de dólares, porque si tú, aunque yo trabaje para ti, la cultura es diferente, aunque yo trabaje para ti siempre, y yo rompa esto, tú mañana a lo mejor dices, vamos a tramitarlo con el seguro y si no, ya te denuncio directamente. Ahí, a lo mejor no en este contexto, ¿no? Pero allí la gente se denuncia mucho una a otra. Tope, ¿no? Las empresas, siempre hay... pues lo que te quiero decir que el coste de vida es muy alto ahí, sobre todo en Los Ángeles. En el condado de Los Ángeles es muy caro. El tema seguro médico, tú ahí te puedes morir. Aquí
el tema de seguridad social y estas cosas. No te digo que sea mejor aquí, porque también la gente aquí cobra bastante menos, la gente en una empresa, los autónomos. Pero mira, a ver, vamos a hablar de números. Si, por ejemplo, aquí un profesional de la fotografía cobra 1.000 o 2.000 euros por sesión, ¿no? Allí, el mismo nivel de fotógrafo que está cobrando aquí 1.000 o 2.000, pues está cobrando allí 5 o 6.000, ¿no? O más. Entonces, pero también es que todo es muy caro. Pero claro, está valorado de una manera diferente porque se le da más importancia, ¿no? Se da más importancia, pero tampoco te sabría decir... Se da más importancia, los números son más altos, pero allí no hay ninguna casa, por ejemplo, de menos de 1 millón. Tú te quieres comprar una casa y luego el tema seguro médico, súper caro. Cuando tú tienes un niño, tienes que pagar miles de dólares por tener el niño en el hospital. Aparte de que tú ya tienes todo el seguro y todo, coste de vida, restaurantes... todo el coste de vida en general, ¿no? Muy alto. Pero bueno, que no te sabría decir yo, ¿sabes? Pero a lo mejor es un poco más alto allí en comparación, pero también es como aquí, hay artistas que se regalan, que tampoco... Pero hay que se regalan y hay otros que tienen horarios estratosféricos. Sí. Y aquí vienen muchos artistas y siempre hablamos mucho de los honorarios y del arte. Y la fotografía es diría prácticamente que es arte, ¿no? Digamos, no hay un trabajo detrás, lógicamente, pero es un trabajo que puede desarrollar. Yo siempre te lo he dicho, lo que admiro de vuestro trabajo es que tú solito puedes hacer el trabajo. Sí. Es decir, tú puedes irte con tu cámara, con tu equipo, y tú solo puedes desarrollar el proyecto, y luego entraremos en el tema de la edición, que también quiero hablar de eso contigo, pero tú solo lo puedes hacer. Y los honorarios de ese trabajo, si tú eres un muy buen profesional, tienes unos horarios X, más alto lógicamente que una persona pues, que a lo mejor no está tan especializada o que es más polivalente, ¿no? Que no tiene ese punto diferenciador, pero luego están los súper fuera de serie. Ah, sí, sí. Y a mí me crea mucha curiosidad, siempre quiero saber vuestro punto de vista, porque una obra, tú la puedes diseñar súper bien y puedes cobrar muy bien, pero es un elemento que hay que pagar. Es decir, no va a salir el valor añadido. Nada, y hay un valor que está intrínseco en la obra. Tú puedes cobrar tu fees lo alto que quieras, pero la obra tú le puedes dar después un valor, pero a ti te va a costar un dinero. Sí. Es decir, vas a tener que pagarla y vas a tener que pagar todos los materiales. Exacto, sí. Y van a ir en función de la calidad. Pero una obra de arte, un cuadro, una foto, es lo mismo, ¿no? Se vende como un arte. ¿Qué es lo que determina o le da ese valor estratosférico? Porque a lo mejor hay fotografías que valen millones de euros y hay fotógrafos que cobran 1 millón de euros por sesión. Ese fotógrafo, yo hablo desde la ignorancia, probablemente no tiene mejor técnica que tú. Exacto. Es decir, ¿cómo se llega a ese nivel? ¿Qué factores dirías que son los que influyen para eso? Yo he escuchado, hace un par de años, escuché que un fotógrafo de bodas que hace fotos para de la boda de los jeques árabes estaba cobrando 1 millón por boda. Claro, no es el solo, es un equipo, ¿no? Pero, joder. Sí, pero claro, es una locura. Sí. Pero claro, ¿por qué? Porque también hay gente que busca eso, que busca que sea así de costoso, pero ¿qué hace esa diferencia? ¿Qué es? Hombre, yo creo que lo difícil es entrar en el círculo, lo difícil es pues tener un nombre, eso es, tener un nombre, y lo difícil es llegar a tener un nombre, ¿no? Pero... Marca personal, ¿no? Marca personal. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial... Mucho más. La gente que no tenga marca... Está fuera. Fuera. Aquí, porque el tema servicio va a cambiar mucho en todo. En lo mío, en lo tuyo no lo sé, supongo que también. También, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, sí. Pero en lo mío, que es lo que yo sé más, va a cambiar. Y la gente y los fotógrafos... Yo hablo con muchos fotógrafos siempre y se mosquean. A veces cuando yo le digo mi opinión, les digo, va a cambiar... Digo... Pues sí, algunos se van a ir, no van a tener trabajo, pero creo que nuestra responsabilidad de darnos cuenta ahora que todavía hay un poco de tiempo. Yo creo que estos años, no solamente en fotografía, sino en muchas cosas, estos años son tiempo de oro ahora. Ahora quien no corra se va a quedar fuera del mercado.
Sí, o bueno, o va a haber también, yo creo que se va a acentuar la parte artesanal. Exacto. Creo que el artesano que ya tenga una trayectoria le va a ir aún mejor, eso es una opinión mía, Sí. porque va a tener ese punto particular Exacto. único que no es copiable y el resto pues al final será algo ultra genérico. Exacto. Pues la IA es capaz de hacer unos renders y es capaz de hacer fotos. Sí. ¿No? Exacto. Renders de súper alta calidad. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Pues que tú le vas a dar ese valor añadido Sí. de marca personal, de firma Sí. y de particularidad a ese proyecto. Pero lo de las fotos me crea mucha curiosidad porque a veces a mí me encanta la fotografía. Sí. Y muchas veces para decorar me gusta más incluso que una obra de arte, ¿eh? O combinarlas. Y me encanta la fotografía en blanco y negro. Y yo veo una fotografía y me parece espectacular, pero a lo mejor veo otra y también. Y una cuesta 1 millón y una, Sí. no lo sé, 10.000, no lo sé, me lo invento. Claro, esa diferencia, tú has dicho que es la marca personal. Sí. Pero debe haber algún punto, tú dirías que es una mezcla de marca personal, saber estar en el momento adecuado, suerte, o tiene que tener también algún talento que tú veas, o tú que eres profesional de esto, tú ves alguna foto que dices, qué talento, es increíble, no sé cómo ha llegado a hacer esto o no. Sí. Hay varios factores. Lo que tú dices, a veces es el nombre, otras veces es retratar algo único en el mundo. También, ¿no? También está este punto. Sí. Sí. Si tú te vas, si ahora hay una guerra no sé dónde y tú vas a hacer fotos de la guerra, ¿no? Pues tienes más posibilidades de que tus fotos sean famosas, ¿no? O algún evento importante en el mundo o algo que nadie ha visto de esa manera, ¿no? No todo es nombre. Pero sí, hay que... Yo de hecho me quiero meter más en el tema de fotografía artística porque justo ahora más todavía porque es lo que tú dices, el tema artesanal, el tema artístico se va a valorar cada vez más. Yeah. Y yo creo que no estamos muy lejos y esto también algunos fotógrafos no coinciden, tienen diferentes opiniones sobre esto, pero yo creo que va a haber un momento que tú vas a ir, por ejemplo, cuando hablamos de fotografía de interiores o arquitectura, nuestros clientes van a ir con el móvil, van a hacer 4 fotos así con el móvil, lo van a meter en el ordenador y como los programas del ordenador tienen base de... han robado todas nuestras fotos durante años, van a poder recrear eso como un fotógrafo profesional. Yeah. Es verdad que no es... y en realidad será la realidad, porque tú lo has tomado con el móvil, será basado en la realidad, ¿no? No, los encargos de fotografía no van a morir, porque siempre... Tú decir que tú has trabajado con fulanito que es súper famoso, fotógrafo, eso es bueno es una vacilada, es bueno para tu empresa, ¿no? Es decir, yo soy un arquitecto muy... Yo quiero que me relacionen con los mejores, ¿no? Claro. Es como si tú pones una silla que sea bonita o pones una silla que sea bonita de una marca buena, no es lo mismo, ¿no? Pues es lo mismo. Los encargos de fotografía, y yo conozco algunos fotógrafos célebres en Estados Unidos de lo que yo hago y cobran mucho. Esto está en un mundo que es el nombre, ¿no? Es el estatus que... Es el estatus, es porque salen en revistas, porque han trabajado para no sé quién famoso, porque tienen el amigo de no sé quién famoso. Pero no es que tú le veas una calidad, una particularidad. A ver, tienes que ser bueno. Sí, eso pero llegas a un punto que ya no hay más. Se da por supuesto. Claro. Es como los vinos, ¿no? Todos a partir de 40 o 50 euros son todos. Tampoco puede ser vinagre, ¿no? Se da por siempre hablamos que la calidad se da por supuesto. Claro, exacto. Si no, ya estás fuera. Pero Sí. dando por supuesto que la calidad es alta, te lo preguntaba como curiosidad si tú veías algún punto diferencial. No mucho. Que decías, este es un fenómeno, ¿no? Y el tema también es que a veces ese fenómeno, ese fotógrafo tan reconocido, sí, a lo mejor ha tenido unos 5 o 10 años que sí que a lo mejor ha destacado más en el tema fotográfico. Pero después, como son tan famosos, 5 o 10 años mejor ya todo el mundo es igual o mejor que ellos. ¿Me entiendes? A lo mejor han tenido una ventaja también en el tema artístico, en el tema tal. Pero también al final yo creo que hay muchas cosas que admirar de esta gente, porque no es solamente, es también saberse reciclar, saberse adaptar a los momentos, saber cómo... Yo siempre intento hacer cosas nuevas, no sé. Y ahora hablaremos del salto o de la posible influencia de la IA, pero antes tuvimos un salto de lo analógico, del carrete, que eso lo hemos vivido, yo lo he vivido de cuando era pequeño, que había un carrete que se tenía que ir a revelar al mundo digital
y al teléfono móvil. Ahora mismo el teléfono móvil, hay muchos fotógrafos que aunque no lo digan, hacen los reportajes y las fotos con teléfono móvil. Claro. Con móvil. Y una foto que ha hecho tu madre con el móvil a veces es más buena que una foto de un fotógrafo porque es el punto de vista o el momento único de... Claro, pero ese móvil ya tiene una... Sí, la calidad, exacto. Una tecnología que él mismo configura. El desenfoque en el fondo, los colores... Es una locura, es prácticamente IA eso. Ya era una pequeña IA, pero claro, tú coges un iPhone, o por decir una marca, ¿no? Que tiene una buena cámara, una buena configuración... Sí. Para el 80-90% de las personas es mucho más efectivo que una cámara digital. Y más que todo para mirarlo en el móvil. Pero, a ver, que sí, cuando tú trabajas con un fotógrafo tiene un punto de vista específico. Claro. Pero para la foto del día a día y tal, incluso para las fotos de arquitectura, hay veces... ¿Qué es mejor? Que un fotógrafo tome una foto en un momento, a lo mejor, imagínate que a ti te gustan las fotos con sol, ¿no? El fotógrafo viene en un día nublado, pero a ti te gustan las fotos con sol. Y tú con el móvil tomas las fotos con sol, con una luz única de ese día, que el día que viene el fotógrafo no está. Pues te va a gustar más la foto que tú has hecho, a lo mejor. No será de la misma calidad, pero... Yo ahí, no sé si es porque tengo el ojo un poquito más entrenado, pero sí que veo muchísima diferencia a un fotógrafo especializado en arquitectura, bueno, a uno que no. Para mí eso tiene un valor diferencial fundamental porque sabéis captar el ángulo y sabéis mejorar la perspectiva real del elemento. Para mí eso es fundamental. Y lo mismo pasa con producto y con moda. Creo que es muy diferente y específico. Por eso una persona que me diga que hace las tres lo veo muy complicado porque trabajo independientemente con diferentes fotógrafos, tú lo sabes, de arquitectura, moda, y no tiene nada que ver. Exacto, es que la influencia de la luz, cómo va a reflejar en el rostro de una persona, es muy diferente y para mí eso tiene un valor fundamental. Pero sí que es verdad que el móvil, veo mucha gente con reflex y cámaras y digo, es que no la sabes usar. Yo no tengo, por ejemplo, porque no sé usarlas. El móvil te da bastante claridad, pero no, es lo que tú dices, no te da la determinación de que tiene un fotógrafo, ¿no? Y antes de pasar a lo que es tema IA, ¿qué importancia tiene el retoque fotográfico, la edición posterior? Porque volvemos a lo mismo, la gente se imagina que es coger un día la cámara, ir en un momento con las fotos y ya está. Después, ¿qué trabajo hay con eso? Mira, yo me estoy quedando calvo por el tema de la postproducción, ¿no? Mira la entrada, como mi padre ya... ¿Y eso por qué? Te estresa a tope, ¿no? No, es que no solamente te estresa, pero es que le tienes que echar... Si yo hago un reportaje de fotos de un día, voy a estar 2 o 3 días, pero full. A tope, ¿no? Sí. Si tú eres perfeccionista, eso es lo que tú vas a 2 o 3, el doble por lo menos. ¿Y en qué consiste el retoque? Porque no trucan ni modifican la foto. Tienes que respetar la esencia natural de la foto, entiendo, pero mejorando todo. Influencia de la luz, colores, contraste. ¿Cómo va eso? Porque es un mundo también. El estilo que me gusta a mí hacer es natural. Que parezca como lo que tú ves en los ojos, ¿no? Y a veces no es directamente lo que tú ves en los ojos, pero es de una manera de retratarlo que tú... Porque tú lo que ves es una representación de tu cerebro también, cómo lo representa, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que aquel espacio, mira, era así y tal. Pero a lo mejor no es como... no lo estabas viendo así, pero es como tú lo recuerdas, ¿no? Pues yo intento, pues, tener un estilo neutro, un estilo natural, ¿no? Y lo que es más difícil en tema de fotografía de espacios es las transiciones entre interior y exterior, por ejemplo, las vistas, ¿no? Porque hay muchas herramientas para hacer que el tema de vistas o de puntos fuertes de luz, ¿no? Que estén bien compensados, pero son temas HDR, que son temas automáticos, que tú lo haces en Photoshop, pero queda todo muy sucio, los resultados no son buenos, ¿no? Entonces, si tú lo haces manualmente para que quede lo más realista, lo más natural, lo más apetecible, lo más bonito posible, es mucho trabajo. Y a lo mejor la gente ve una foto mía y dice, parece que no tiene mucho trabajo detrás. Y ese es mi objetivo, ¿no? La idea, claro. Claro, pero lo más natural, pero realista posible, que cuando tú ves una foto de arquitectura, el más trabajo que lleva. Luego, si visitas el espacio, no veas ahí una incongruencia, es decir, que se vea que es la realidad. Y tema de...
en el retoque, ahí influye también mucho el ángulo que utilizas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho las fotos de arquitectura que hacéis porque ¿qué tipo de ángulo utilizáis? Porque le creáis una perspectiva súper interesante al espacio. ¿Que eso que es un gran angular o cómo? Depende, pues a veces vas a usar gran angular, a veces no, pero siempre la decisión de usar gran angular o no es la distancia entre la cámara y el objeto que tú fotografías. Si tú fotografías un objeto con un objetivo súper angular, angular significa que abarca mucho, y te acerca mucho, todo va a estar muy distorsionado. Que esto es lo típico de la foto de inmobiliaria que hacen, o de barcos, ¿no? Que todo está muy distorsionado, parece más grande de lo que es. Pero la fotografía de arquitectura, la estética, normalmente tiene que parecer más natural, como la vista. Los ojos dicen que... Bueno, ahora aquí vamos a entrar un poco más técnico, pero como tú ves en los ojos es un 35 milímetros, ¿no? Un 35 milímetros es un angular, pero no tan angular. Es como la cámara del iPhone, para hacerte una idea, ¿no? Vale. Entonces, siempre vas a tener en cuenta la distancia, también los diferentes elementos que quieres abarcar en una imagen, pero a veces no vas a abarcarlo todo en una toma, sino hay que pensar en una secuencia de imagen, en una historia que tú quieres contar. Los materiales que vas a enseñar, las texturas, los detalles, ¿no? Pero sí, hay que tener mucha sensibilidad porque cambiar de un objetivo a otro ya te cambia todo. O moverte un poco más para adelante o más para atrás, o hacerlo con una luz o con otra, es que te cambia todo. Y luego fotos día y noche, y claro, Sí. el retoque tiene que ser complicadísimo. A veces hay, por ejemplo, una malla, una reja que pasa luz, la suciedad, que esté todo limpio, que no solo hacer las fotos. Sí, siempre intentamos limpiarlo todo en realidad in situ, pero en postproducción. Ahora con la inteligencia artificial es un poco más fácil, pero aún así... Claro, ahí voy. Ahora dando el salto, que es lo que te quería comentar, que cómo ves la IA en este mundo, cómo va a influir. Creo que se ve más o menos claro. Para el retoque fotográfico, por ejemplo, ahora herramientas como Photoshop han incluido que tú simplemente señalas y dices, bórrame esta persona de aquí, y él ya te crea la conexión borrando y te recrea automáticamente en segundos. Te hace el retoque perfecto, ¿no? Es una locura, ¿no? ¿Cómo va a influir en el mundo de la fotografía? ¿Cómo crees que va a impactar? Hombre, lo bueno ahora es que nos podemos aprovechar bastante. Tema de retoque fotográfico, de edición de vídeo. Hay bastantes herramientas que nos benefician mucho. Yo creo que es eso, conocer... No hace falta ser un friki y estar a la última, pero conocer las cosas que te van a ayudar en el día a día, ¿no? En el tema de retoque fotográfico, antes, para borrar una papelera, un coche, cosas así de la foto, o me pegaba la matada o lo enviaba a alguien en Asia que lo editaba por mí, porque allí es más barato, ¿no? Esos elementos, no el retoque en general de la foto, sino cosas que tienes que eliminar. Vale, tú mandabas cosas concretas a Asia para agilizar el proceso, porque quitar una papelera que ahora la quitas en un segundo. Sí, ahora antes que eran horas, ¿no? Claro, o lo hacía yo o lo hacía otro, pero horas, ¿no? Horas. Imagínate. O para que quede realista, horas. Y esto lo he hecho durante años y años. Claro, antes era así. Y no solo esto en digital, pero también antes cuando había carrete, en el tema analógico, también había sus trucos, sus tapados y tal. Y había el Photoshop. Antes de Photoshop había Photoshop ya. ¿Sí? Había, sí. Tapados, ¿cómo es eso, pero? Había, por ejemplo, tenías una foto, ¿no? Hay diferentes cosas, pero revelabas una foto en papel, ampliabas una foto. Imagínate que hay diferentes cosas que tienes que no te gustan. Pues a lo mejor imprimías otra foto con elementos y tú lo tapabas de una manera, le tomabas una foto a eso y lo imprimías otra vez. Yo qué sé. O también en el revelado, en blanco y negro, hay una cosa... tú podías tapar, cuando tú estás en la sala de ampliación, con la luz roja, en blanco y negro, tú puedes tapar una parte de la foto, puedes exponer a la luz una parte de la foto más que la otra, porque a veces hay una parte de la imagen que tiene más brillo que la otra, ¿no? Y tú vas tapando... Y era todo más artesanal. Pero el tema de retoque fotográfico es una cosa que antes del ordenador ya existía. Que yo recuerdo antes que ibas con la cámara, con el carrete, tirabas tú las fotos
que no tenían ni idea de lo que fotografiabas, y claro, llegabas, las revelabas y te servían, yo qué sé, un par de las fotos. Era una locura. Pero las fotos de carrete tienen algo muy especial. Eso nunca va a morir, ¿eh? No, claro, lo que hemos hablado de la IA. La IA creo que a los creativos reales va a beneficiar. Sí. Porque el punto artesanal, la artesanía, que creo que es fundamental, de cada vez se le va a dar más valor y se va a diferenciar todo lo que queda por en medio. Exacto. Sí. Pero sí que es verdad que el salto yo creo que es inimaginable y creo que cualquier persona va a poder ser fotógrafo prácticamente casi sin cámara y sin... Lo que has comentado antes, sin artefactos, va a tirar cualquier foto con el móvil, la va a pasar a la IA, le va a decir el estilo que quiere y la IA se lo va a crear. Sí, exacto. Pero los fotógrafos que hacen fotos con carrete o con lo que sea digital, pero que son fotógrafos tradicionales, también van a tener su nicho, ¿no? Los que tengan mejor marca. Sí, ¿no? Los que tengan mejor marca personal. El genérico no. E incluso he visto ahora que, sobre todo, no en arquitectura no lo he visto, pero en moda he visto que ni siquiera existe la sesión de fotos. Que la IA te simula la sesión. Sí. ¿Cómo es eso? Es decir, que tú le tiras una foto con el móvil a tu prenda, sí. La pones en la IA y él te genera un shooting que tú le puedes poner por cualquier tipo de fotógrafo de renombre, tú le pasas la referencia y él te crea con esa prenda una sesión de fotos con una modelo que se inventa él. Es una locura. Pues aquí lo tenéis. Ya ha llegado. No lo sabía eso. Sí. Yo sabía en producto, pero no en moda, claro. no lo había escuchado. Pues llegará un punto que ya no vas a saber lo que es real y lo que no. Hostia. Y creo que se va a diferenciar mucho lo real. No, esta sesión de fotos ha sido hecha con personas reales y con fotógrafos reales. Creo que volveremos un poco a los inicios, ¿no? Pero es divertido. Yo creo de hecho, sí, ya está pasando. Hay campañas de, por ejemplo, Zara España, de Zara, de estas cosas. Contrata Zara Home, por ejemplo. Vi un catálogo el otro día que me ha venido a la cabeza. Contratan a un fotógrafo que tira fotos con carrete y es un buen fotógrafo. Pero hacen la campaña con un fotógrafo súper reconocido, ¿no? De Francia, de París o no sé qué. Pero lo contratan a él por el nombre, por su marca, va con la cámara analógica, todo el show, ¿no? Y podrían contratar a cualquiera, podrían hacerlo con inteligencia artificial, sobre todo el tema de productos. No, está chulo, a mí me gusta. Sí. Los retros, sí, estoy un poco melancólico con esto. Y has hecho un curso, ¿no? Sí. Has desarrollado un curso de fotografía, ¿no? Sí. De vídeo, sí. De vídeo, ¿no? Sí. De vídeo, claro. Y ahora daré otro salto, es decir, el vídeo, ¿no? Hemos hablado de retoque y me he saltado a preguntarte el tema del vídeo. Sí. En una foto sí que entiendo que es mucho más fácil el retoque, ¿no? Sí. Es una foto de un elemento estático que tú fotografías y tú puedes luego, pues, y ahora con la IA mucho más, interferir prácticamente en cualquier punto de la foto. Pero el vídeo es muy diferente, ¿no? El vídeo no se puede editar ni modificar, o ya sí, ¿no? Es muy complicado, ¿no? El vídeo siempre... La fotografía siempre está un punto más avanzado con el tema de la inteligencia artificial, pero llega también al vídeo. Ahora, Google ha sacado un servicio que hace vídeo bastante realista y hay vídeos de render. Yo veo vídeos de render, no tienen por qué ser inteligencia artificial, pero creado por empresas de render, que yo que estoy muy acostumbrado a ver vídeos, no puedo ver la diferencia. Yeah. Entonces va a tirar por ahí también tema render. Es por eso que también nosotros lo que nos estamos inclinando más es el tema de sacar el creador de proyecto, el arquitecto, el interiorista hablando sobre su proyecto, interactuando en el espacio, caminando. Sí, a lo mejor en el futuro también lo podrá hacer, la IA también lo podrá hacer, pero es algo de verdad, ¿no? Sí, ahora hemos abierto un canal sobre esto y es interesante porque también la arquitectura con el vídeo toma una nueva dimensión. Porque cuando tú ves una foto, vale, bien, lees lo que es en una revista o en una página web y ya entiendes lo que es. Pero en el vídeo es otra dimensión. Alguien puede hablar, alguien puede caminar en el espacio, puede moverse de un sitio a otro. Es como más vivido. Y también es un punto añadido al final. Sí, tiene que ser mucho más perfecto todo porque el retoque, el engaño es más complicado. Sí. Antes has comentado que para ti la docencia, o al menos la que tú habías cursado, pues no te había aportado mucho, simplemente unos conocimientos muy básicos, y entiendo que a partir de ahí has visto una necesidad y has
creado un curso para aportar ese valor añadido. Sí. ¿De qué va este curso y cuál ha sido la respuesta? No había antes ningún vídeo de arquitectura o de interiores en el mundo, no había nada. De fotografía. Y yo hace ya 10 años que lo estaba pensando, no, de vídeo de arquitectura. De fotografía sí que hay. Pero vídeo no hay ninguno, solo el que yo, ahora mismo solo el que yo tengo. Y yo desde que empecé a grabar arquitectura ya dije, algún día tengo que hacer un vídeo porque no hay ninguno y alguno lo va a sacar. Y lo saqué este año ya. Y la acogida ha sido buena, gente de todo el mundo se está uniendo. Claro, y eso aporta un valor añadido, que al final un profesional que se está dedicando a esto, que te está demostrando que tiene unos resultados, pues te explica una serie de técnicas, sí. ¿no? Le explicas cómo trabajas tú, ¿no? O cómo... El tema es ese, que hoy en día yo creo que el tema universidades y tal, hombre, para ser arquitecto, médico y tal necesita universidad, pero... yo creo que si puedes aprender de un profesional, como tú dices, que hace eso porque al final los profesores de universidades no son los mejores arquitectos o los mejores fotógrafos o los mejores, son gente que quiere ser maestro, ¿no? Sí, hay de todo, sí, pero hay de todo, pero supongo, es algo ¿no? y aparte es una enseñanza muy genérica. Exacto. Y creo que desfasada, creo. Sí. Desfasada, exacto. Deberían actualizarse, sobre todo con la llegada de la IA. No tiene ningún sentido pues, estudiar cosas que van a desaparecer, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Exacto, estoy de acuerdo. Y si tú puedes aprender de un profesional que está trabajando de esto, ¿no? Sí. Es oro, es esa píldora que te da. Sí. Al final es lo que vas a aprender. Porque el manejo de la cámara, sí, eso está por todo y lo vas a aprender. Pero que un profesional te diga cómo afronta el proyecto, cómo ve la casa, cómo se coloca, qué técnicas usa, creo que es oro y es el dinero mejor invertido. Y también te voy a decir que lo que ha cambiado mucho de ahora en cuanto a los tiempos antiguos es que ahora si no compartes y si no aportas valor, ya pues si saca un curso que no lo das todo, está estafando a la gente. Claro. Bueno, ahora la gente, antes yo me acuerdo que yo he intentado cuando yo empecé a acercarme a los fotógrafos más mayores, pues a intentar coger algo, ¿no? No. Te mentían, te decían, no, tienes que hacerlo así. Sí. 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 Me daban consejos malos. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué dices? Sí. Sí, decía, sí. Tengo unas cuantas historias, pero sí. ¿Qué te decían? Técnicas erróneas. No, yo me acuerdo que mi padre tenía un amigo fotógrafo, publicitario, conocido en la isla en su momento. Se ve que era amigo de mi padre. Y mi padre, ve, que mi hijo está estudiando fotografía, venga, puede venir algún día a su estudio. Y mi padre tuvo que convencerlo. Y en teoría se conocían, ¿no? Y al final, venga, ya está. Y el cabrón, pues, dice, no, pues tú te tienes que comprar la mejor cámara. Eso es como más... Como va... Si te compras la cámara mejor... Ya está. Ya está. Básicamente es... La cámara, ¿no? Sí, y yo ahora pienso, vaya cabrón. Ya. Digo, sí, si tengo que llevar a dar consejo, no sé, la sociedad es diferente ahora, ¿no? Ahora es que... Sí, no comparte, sé. Sí. Comparte más. Yo creo que si tú quieres hacer un curso, a ver, que hay cursos que sí, que tampoco lo dicen todo, que no ponen mucho esfuerzo, o que son gente que no tiene mucha experiencia, ¿no? Yeah. Y al final no vale la pena, pero si tú es también, y estoy seguro que a lo mejor en esos tiempos también había fotógrafos más abiertos, ¿no? Pero si tú estás seguro de tus habilidades, siempre te vas a reciclar, aunque... Yo creo que hay que pensar en abundancia, ¿no? No solo en... Es mejor, ¿no? Lo que has dicho, aportar valor. Sí. Y eso te va a repercutir positivamente. Nos vamos a morir todos igual. Está todo mucho más globalizado. Claro. Y si tú le dices a no sé quién... Y yo también te voy a decir una cosa. Ahora que yo estoy en varios grupos de fotógrafos y tal, y páginas, alguna vez algún joven te pregunta, pues ¿cómo haces esto, no? Lo que te quiero decir que por mucho que compartas, la persona que recibe hay personas que no hacen nada con la información, ¿me entiendes? Y hay otras personas que le dices 3, 4 pinceladas y ya se hacen cracks, porque son gente que dice, gente que piensa por sí mismo y que aprende, ¿me entiendes? Pero aunque tú digas mucho, no vas a tener mañana una competencia
¿Me entiendes? Y aunque la tengas. No es competencia. Si tú tienes una marca personal y das un valor añadido y encima puedes rentabilizar de algún modo tus conocimientos a modo de curso, no veo por qué no darlo todo en el curso y eso solo te va a repercutir positivamente y ahora todo está globalizado. Y aparte, a mí personalmente me motiva si hubiera más competencia, más gente buena, que ya la hay, pero más todavía, me motivaría más porque el nivel subiría más. Sí, pero estás en un nicho y has sido valiente de serlo. Llevamos casi una hora de podcast y para ir cerrando te preguntaría qué le dirías a una persona que quiere ahora mismo estudiar o desarrollar su carrera profesional en el mundo de la fotografía. ¿Qué recomendación le darías? Ahora, hoy. Sí, porque yo creo que primero de todo hay que ser consciente también. Esto a veces los padres yo creo que no hacen buen trabajo a veces de... Fatal. El niño que quiere ser futbolista, a lo mejor el niño no sabe jugar al fútbol, ¿no? Yeah. No es que no sepa, pero no sirve para el deporte, ¿no? No te digo el futbolista, pero... O los padres que quieren que su hijo sea médico, ¿no? Y obligan al hijo que sea médico, ¿no? Y con el tema artístico igual. No sé, si tú ves que tú vales para esto, si tú ves que le vas a poner miles de horas... ¿Pero cómo ¿no? lo ves que vales? Porque es algo... Tú lo vas a probar y si tú ves que... Si tú ves que no avanza ni para atrás, a lo mejor es que tus padres no te han dicho, o tus amigos no te han dicho la verdad que no sirves. ¿Pero tú cómo le recomendarías empezar a alguien? ¿Que se formase primero o que fuese como practicante? Yo creo que para fotografía hay que ser muy curioso, muy observador y pues fotografiando mucho. Por ejemplo, yo empecé a fotografiar arquitectura y empecé esto, pero yo hice muchas cosas antes, mucho tipo de fotografía. Hay gente que sí, que empieza a fotografiar arquitectura, pero al final, a los años, sale de que solamente han hecho eso y no es bueno tampoco. Yo creo que hay que ser curioso en la vida. Hay que ver cosas que la gente no ve en la calle. Cuando tú paseas, si tú eres una persona observadora, a lo mejor se te va a dar muy bien la fotografía. Aunque haya muchas cosas que tengas que aprender después, retoque, empresa, relaciones con gente y tal, ¿no? Pero hay que ser observador y siempre practicar, siempre. Mi primo se casa, ¿no? Yo soy un joven, mi primo se casa, voy a hacer la foto a mi primo. Ahora voy con los colegas por ahí a patinar, a hacer fotos a los colegas, está. Y algún día vas a encontrar lo que a ti te gusta, pero practicar esa vena artística. Y es la capacidad de captar la belleza de ese momento, sí. ¿no? Que puede ser captado de muchas maneras diferentes y captar pues, el momento más bello de esa secuencia sería, ¿no? Y para ti, pues no cualquiera podría ser un buen fotógrafo, ¿no? No. Yo creo, a ver, mira, te voy a decir también. Yo me acuerdo que hay fotógrafos que cuando yo empezaba, cuando yo era joven, que empezaron conmigo, y hay algunos fotógrafos que eran mucho mejores que yo, porque tenían mucho más talento. El talento tampoco no lo es todo, ¿no? Tú en ese momento eras capaz de determinar que tenían más talento, ¿no? No, el tema es que yo tenía muchas ganas de hacer fotografía. Claro. Decía, ¡guau, me encanta! ¿No? La motivación y también que yo en fotografía, la verdad, hacía fotos muy malas y hay otros que tenían mucha más naturalidad. Pero aparte de eso, también tenía tendencia artística, ¿no? Que tienes que tener tendencia, ¿no? Una tendencia que te encante, pero lo que yo creo que me ha ido bien es que soy eso, que me obsesiono mucho, ¿no? Pues dedicación y paciencia, porque también es esto. Mirar a largo plazo. El artista tiene que 10, ir a largo plazo 20 años. Y no desviarse del camino, que es lo complicado. Tú puedes empezar a ganar dinero como fotógrafo en 2 años, está bien, pero para estar en un punto que ya te sientes más cómodo y tal, haz un pensamiento de 10 años, ¿no? Y es la realidad. Y también, al principio está bien copiar. Copiar está muy bien porque copiando se aprende. Pero también hay que, cuando tú te inspiras en algo, que tú has visto una obra de arte, una fotografía que te ha gustado mucho, está bien copiar porque se aprende. Pero también tienes que llegar a un punto que
tú coges lo que eso te ha inspirado y lo llevas a tu terreno. Claro. Y eso creo que es muy importante también. Sí, sobre todo desviarnos un poco de la inmediatez actual, que todo es muy inmediato. Pues Arturo, ha sido un placer hablar contigo. Seguro que a todos les ha encantado. Saldrá algún fotógrafo de aquí, seguro. Muchas gracias, David. Y bueno, te deseo lo mejor y que sigas así. Muchas gracias. Gracias.